Y les habla Gerardo. Usted está escuchando el programa de Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos exaltados. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que nos permite un día más estar con ustedes, como todos los domingos a las 7:30, aquí por PAB 550, compartiendo la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de la palabra del Eterno. Eshaim se complace en poder compartir con ustedes lo que difunde y da a conocer en su centro de estudio. Nosotros somos una escuela de pensamiento nazareno que estudiamos las raíces hebreas de la fe judio-cristiana, aquello que se conoce como el cristianismo primitivo, y tenemos un centro de estudio donde nos reunimos 2 veces en semana y los Shabbat, los sábados, conforme al precepto bíblico, para estudiar la Sagrada Escritura. La semana pasada tuvimos una semana completa libre. Geraldo necesitaba esa semana de descanso, imagínense. Tuve la semana de la fiesta de los tabernáculos todos los días enseñando, y tuve la oportunidad de ir a Orocovis a enseñar a un grupo de hermanos allá en Orocovis, y te agradezco que me hayas emplazado ayer el domingo en la radio aquí, porque Lo intentamos. te escuché, muy buen programa, bendigo al Eterno por eso. Y tuvimos la semana pasada, esta semana mejor dicho, la semana pasada acabamos de comenzar una nueva semana. Tuvimos la semana pasada libres, no dimos clases ni martes ni jueves para recuperar un poco las fuerzas y prepararnos para el estudio del nuevo comienzo del ciclo de estudio de Torah. Y antes de hablar sobre el nuevo ciclo de estudio de Torah y lo que comentamos ayer, Gerardo, quiero compartir contigo algo muy interesante. La visión tradicional con respecto a la vida del santo Mesías, Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret, decimos Yeshua porque su nombre él era hebreo, era judío y hablaba arameo y hebreo. Por consiguiente, su nombre no puede ser en español, sería anacrónico. Pero en nuestra Biblia dice Jesús y lo conocemos como Jesús, pero su nombre hebreo era Yeshua. Incluso se comenta de que en sí su nombre era Yehoshua y el arameo de Yehoshua es Yeshua, que significa la salvación del Eterno. Y cuando miramos, muchas veces escuchamos comentarios con respecto a las enseñanzas del Maestro de Nazaret, que cuando las confrontamos con las palabras que él dijo, no se sostienen. Por ejemplo, tuve la oportunidad de escuchar a un maestro, una persona enseñar de que Jesús de Nazaret desafió la Torá y que desafiaba la Torá del Eterno. Y eso me llamó mucho la atención, dando a entender de que él la violaba a cada momento. Y eso me llama mucho la atención porque el maestro de Nazaret, mire lo que se dice. El maestro de Nazaret, Jesús de Nazaret, desafió la Torá y la violaba constantemente. Sin embargo, cuando usted va a la evidencia le muestra una cosa diferente a lo que se piensa. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, el santo Mesías dice: no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, ni un trazo de la letra de la ley. Estos son la letra más pequeña, la Yud, y las declaraciones que se hacían en la letra, en el rollo Torah, hasta que todo sea cumplido. Eso está muy interesante hasta ahí. Pero mire qué interesante, que es el próximo versículo. Si el maestro de Nazaret, como se comenta, y tuve la oportunidad de escuchar, promovía la violación de la ley, o él mismo violaba la ley, violaba la Torá, él desafiaba la Torá, ¿por qué él va a decir estas palabras? Escuche esto, Geraldo. Versículo 19 del capítulo 5. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. El Mesías es pequeño, entonces. Entonces, ¿cómo el mismo que dice estas palabras va a violar lo que él mismo dice? Entonces se descalifica como maestro, porque un maestro debe enseñar y vivir lo que enseña. Entonces, él enseña esto y hace lo contrario. Me parece que estamos enseñando un Mesías que no es de la Biblia. No vino a abolir ni al profeta ni a la Escritura. Es tantas veces. Y mira lo que dice, Geraldo. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, yo les pregunto, amigo que me escucha, ¿qué usted opina entonces cuando escucha a una persona decir que el Mesías, Yeshua, o Jesús de Nazaret, desafiaba la Torá
y violaba los mandamientos. Cuando usted lee esto, ¿será cierto lo que dijo el que usted escuchó decir? ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué dice el maestro de Nazaret? Esto es bien importante porque estamos escuchando constantemente, amigo que me escucha, estamos escuchando constantemente enseñanzas de un Mesías que no es el que está en los escritos. Porque cuando confrontamos al que está en los escritos es completamente diferente al que se dice que se está hablando. Y es interesante, porque el Mesías habló de unos que hablarán de un Mesías que no es el Mesías. Supuestamente en su nombre serán llamados ungidos, cristianos, cristos, o mesiánicos, que siguen a Mashiach. Y cuando hablan y tú comparas sus palabras con las de maestros, no concuerdan. No concuerdan. Y aquí tenemos una evidencia de eso. Así que, amigo que me escucha, no tiene que creerme a mí. Ahí están los textos, mírenlo. Hay cosas que deberían ser simples para la escritura. Es simplemente leer. Por tanto, si usted escucha alguna vez a alguien decir o enseñar que el Jesús de Nazaret promovió la violación de la ley y que él desafió la ley, debe considerar nuevamente lo que escuchó a la luz de lo que le hemos mostrado. Ahora, luego de eso, entonces, ¿cómo podemos analizar el momento que se encuentra con la samaritana, el asunto de tocar leproso, todas esas cosas, el asunto de la misericordia al pecador, todas esas cosas tenemos que analizarlas a la luz de lo que busca la Torá transmitir una vez que entrega los preceptos? Y para eso, amigo, tiene que ser un instruido en la Torá, no una persona que estudió en una universidad de teología. Tiene que ser un instruido de Torá, porque Pablo de Tarso no tiene un grado académico en una universidad teológica, ni tampoco estudió en un seminario teológico. Pablo de Tarso era un estudiante de Torá, discípulo de Gamaliel. Por tanto, la Torá la enseñanza de Pablo de Tarso está sostenida. Incluso se comenta hoy día que Pablo de Tarso bien podía haber sido un abogado por el conocimiento de derecho que tenía con respecto a la Torá. Cuando usted va a hablar del Mesías, así es igual. Él era un estudiante de Torá. Está la evidencia ahí. Lea Lucas, que decía que crecía constantemente en sabiduría y la estatura de Dios, y estaba en el templo escuchando a los sabios y conversando con ellos sobre las palabras del Todopoderoso. Luego de esa introducción que acabamos de compartir con ustedes, que considero muy importante, vamos a hablar entonces de lo que nos corresponde. Geraldo, ayer comenzamos un nuevo ciclo de Torá. Y gracias le damos al Todopoderoso. Muchas personas pensarían, ¿cómo ustedes pueden estar todos los años, todo el año, estudiando los 5 libros de Moisés? ¿No se cansan? No terminamos. No nos cansamos. ¿Por qué? Porque cada año, Geraldo, el Todopoderoso tiene pan bueno, pan fresco, aceite que mantiene la lámpara, vino que da sabor a la boca. Sí, yo empecé a estudiar Bereshit otra vez y vi tantas cosas que no había visto. Exactamente. Tío, pero ¿cuántas veces yo he leído esto ya? Y todavía hay cosas que no entiendo. Hay cosas que se mantienen misterio. Hay cosas que uno aprende. Es hermoso. Así es. Ayer tuvimos una enseñanza especial, obviamente, porque no es lo común de nosotros. Ayer estuvimos hablando de la sección de Génesis, porque si amigo que me escucha, en el momento que la Torá fue entregada al pueblo de Israel, igual que los profetas escribieron, no existían capítulos y versículos. Por consiguiente, el estudio de la Torá, en el caso de los 5 libros de Moisés, se dividen en porciones que tienen el nombre de la primera palabra que aparece en la porción. Eso es importante para identificarlo. A veces los capítulos rompen la temática. Exactamente. Tienen hasta un poquito de agenda. Exactamente. Como el asunto de, por ejemplo, el capítulo 2 de Génesis introduce el Shabbat como si lo separara de la creación. Y no, el Shabbat pertenece a la creación. El 7º día pertenece a la creación. Es parte del diseño divino. Y Geraldo, este segmento de Génesis, que es del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 8, que es bastante largo. Ayer tuvimos la oportunidad de enseñar en el Bet Midrash, comenzando un nuevo ciclo. Empezando con Noah. Estuvimos 6 horas. 6 horas, y tengo que decirle, Geraldo, que no terminamos. Hay tanto y tanto que aprender. Pero es que Bereshit es fundamental. Mucha de la doctrina, teología, dogma, que nosotros hemos seguido por años, tiene su fundamento aquí. Así es. Empezando nada más con el bien y el mal. Con la creación en guerra o creación en paz. Y son tantos y tantos y tantos conceptos que la divinidad del Mesías, que si Jesús estaba en la creación, que si la Trinidad, son todos los conceptos básicos de la fe, empiezan ahí, en Génesis.
Y si analizamos los textos, nos daríamos cuenta que muchos de los conceptos teológicos que se han construido no se sostienen cuando analizamos los textos. Y es muy importante eso que acabas de mencionar, Geraldo. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar del segmento de la creación y preguntamos de manera simple, ¿por qué Dios hizo esta creación? ¿Cuál es el fin de esta creación? Pues nosotros escuchamos doctrinas teológicas que nos hablan de que pronto vamos a vivir en el cielo por siempre y para siempre. Algo que no se sostiene en la Escritura. No. Son inventos posteriores como una respuesta al anti-Israel que comenzó a construirse. Porque los profetas hablan de una era mesiánica y un reino mesiánico donde Israel tendrá a su rey y ese es el Mesías. Yo escuché enseñanzas donde la creación era como parte de la reacción a una guerra cósmica. Eso es muy interesante, Geraldo, porque ayer estuve comentando, hay un libro que se encontró en los rollos de Mar Muerto, varias copias, más de 8 copias, ahí dice que fueron hasta 15, si no me equivoco. Es el libro de Jubileos. Este libro tiene más de 2000 años, un libro antiquísimo, pertenece a la época del Segundo Templo y tal vez un poco más viejo. Se le adjudica a los sacerdotes descendientes de Sadoc, haber sido los escritores de estos rollos. Y es bien interesante que el autor del libro de Jubileos, hablando del principio de la creación, cuando habla de la tierra estar en estado desolado y vacío, él dice que este estado de desolación y vacío pertenece al primer día y que en el primer día también Dios creó a los ángeles. Y ahí es donde viene la pregunta. Si Dios creó en el primer día la tierra y también creó en el primer día los ángeles y nos dice que en el primer día la tierra está desolada, ¿cómo nos atrevemos a decir que la tierra está desolada a consecuencia de una guerra cósmica entre Dios y el enemigo? Como escuchamos regularmente por ahí. Cuando ya los antiguos, que son los conocedores de los rollos, como dice Pablo de Tarso en el capítulo 3 de Romanos, en que aventaja al judío al gentil, a ellos les fueron entregados los oráculos de Dios. ¿Cómo ellos veían algo muy diferente a lo que se construye teológicamente con el pasar del tiempo por habernos desligado del árbol? O sea que estamos leyendo Enuma Elish en vez de Bereshit. Es interesante porque los antiguos, Geraldo, las culturas antiguas, tenían una visión muy diferente a los israelitas con respecto a la creación. Ellos decían que la creación es a consecuencia de una guerra cósmica entre los dioses, donde los Marduk dioses, con Tamar y... cada uno estaba luchando por dominar en la creación. Pero que dice la Torá, Hashem estaba solo. Nadie me ayudó. Lo dice, no hubo poder extraño conmigo. Lo dice Isaías. Yo creé en Shalom, en paz. ¿Y qué es lo que dice? Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Y dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Espérate. Nadie se opuso. Nadie peleó. Él dijo algo y se hizo. Así es. Al momento. Así es. O sea, cosa preciosa, ¿verdad que sí? Mira lo que dice la sección Haftará de los profetas, que pertenece a la sección. El Eterno está hablándole a Israel, a Jacob, y le dice: vosotros sois mi testigo, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, que antes de mí yo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno. ¿Cómo? Está diciendo con esto: intenso e importante. Ni existirá después de mí. Está diciendo con esto, mire el pensamiento, mire lo que podría estar en la mente de Isaías en esa época. Unas culturas alrededor que están hablando de dioses luchando por la creación, un desorden cósmico, por guerra entre dioses. ¿Isaías qué me dijiste era? Isaías 43, versículo 10. Que pertenece a la consolación y por ahí viene Ciro. Es la idea. Es interesante cómo el Todopoderoso, los profetas ya estaban diciendo que no había nadie con el Creador creando solo. Él estaba solo. Esto es importante porque aún las doctrinas que escuchamos hoy en día, que se construyen verdaderamente con el pasar del tiempo por la incomprensión de la figura del Mesías, por la incomprensión de qué es el Espíritu Santo, contradicen los textos. Porque el Todopoderoso dice: yo estaba solo, no había nadie. Pero es que yo sé, en el principio fue la palabra y la palabra era Dios, que tú me dices. En esta parashá, gracias por decir eso, vas a encontrar que la primera vez que se registra el Creador hablar es cuando dice: Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Y dijo Elohim: haya luz,
y hubo luz. Esta palabra, Vayomer, significa habló. Si habló, ¿qué salió de su boca? Palabra. Esa palabra es la que comienza a darle existencia a lo que no existía, a lo que vino a ser. Eso está en la mente de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué conocer esto es importante, Geraldo? Y no quiero desviarme, voy a tratar de mantenerme en la para allá. ¿Por qué conocer esto es importante? Porque Juan, y esta es una de las cosas que el Eterno es sumamente misericordioso. Y ciertamente Él va a juzgar al humano conforme a lo que conoció y cuán fiel fue al Creador en base a lo que conoció. Al que más se le da, más se le exige. Y el Eterno le dio mucho al pueblo de Israel, y por eso es que le exige mucho al pueblo de Israel. Pero no así con los gentiles. Y hay muchas cosas que el Todopoderoso le deja pasar al gentil por desconocimiento, pero una vez que lo sabe, ¿qué hace entonces el gentil cuando lo sabe? Y estas son de las cosas que nosotros debemos entender. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, siempre se ha interpretado el primer capítulo de Juan, que habla del principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, siempre se ha interpretado esto de forma literal, sin considerar la forma en que en esa época se estudiaban las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos de ustedes, amigo que me escucha, ha escuchado sobre el Pesher? ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre Midrash? Estos son conceptos de estudios que existían y forma de estudiar que existían en la época del Segundo Templo, que es necesario que usted conozca para luego poder entender muchas de las cosas que lee. Un ejemplo clásico que yo explico, Geraldo. Vamos a usar a Mateo. El Mesías desciende a Egipto con sus padres. De Egipto llamé a mi hijo. Y sale de Egipto y viene el autor de Mateo y dice, para que se cumpla lo que fue escrito, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando tú buscas el texto eso no en es lo que Osea, está escrito. te buscas Osea, no habla de eso. Pero si usted conoce lo que es Pesharim, los Pesher, que es la forma de tomar un texto y adjudicárselo en su época para transmitir una enseñanza, usted va a entender claramente que lo que está transmitiendo el autor de Mateo es algo muy diferente a lo que se piensa. De hecho, es imposible entender los primeros escritos apostólicos sin el concepto de Pesherim, porque usted va a decir, ¿de dónde lo sacaron? Me están mintiendo, tanto siendo la escritura. Exactamente. Eso no es lo que dice el texto, eso no es lo que dice el contexto. Exactamente. Y caemos en error. Y una de las cosas muy interesantes que está pasando hoy día es que el mundo de la literatura judía se ha abierto. Y esto hay que entenderlo. Hubo un tiempo de gran persecución contra ellos donde se les quemaban sus libros. Amigo, en la historia está registrado cómo se les metían en sus sinagogas, sacaban los rollos de Torah y se los quemaban. Los rollos de Torah, la ley del Eterno, se los quemaban. Así era el nivel de persecución que había contra ellos y ellos cerraron su mundo al mundo por razón de este tipo de persecución que ellos vivieron. Y hay que entenderlos. Pero en este tiempo, un tiempo muy interesante, ellos están abriendo su forma de leer las Escrituras al mundo entero y esto ha permitido que lo que nosotros leíamos comienza a tener un sentido que uno dice, wow, yo nunca lo había visto de esta forma. Y es gracias a esto, como dice Shaul Tarso, son los que tienen autoridad sobre los oráculos de Dios. Entonces basta con leer el rollo de Damasco para notar el peche, el nivel de interpretación que habían con Ram, cómo ellos mismos se adjudicaban ser la Calal, se adjudicaban ser el pueblo de pacto, como ellos decían, estos han caído en error, han caído de la gracia. Dice, pero esos son conceptos que Pablo usa, ¿qué pasó aquí? Y es la idea del peche, y sin eso. Por ejemplo, me acordé, estás hablando a Colosenses, todo fue creado por él, para él, por medio de él. Si yo no conozco el sistema que Pablo está utilizando, que Juan está utilizando, yo voy a inventar mi propia teología. Eso es así. Y voy a decir que Dios es trino. Exacto. Y que hubo una trinidad allá hablando, y cuando dijeron hagamos, era una pluriforme. Pero el texto no aguanta eso. Imágenes singulares, a veces los verbos, inclusive los pronombres son singulares. O sea, no hay forma de introducir esa idea en el peche de Bereshit. Eso es así. ¿Y qué significa el humano ser creado a imagen de Dios? Tiene imagen Dios. Para poder entender esto tenemos que ir al Pesher, tenemos que ir a los Midrash. Hay que estudiar. Hay que estudiar verdaderamente estos libros. Y es interesante el tiempo que estamos viviendo, Geraldo, porque se está abriendo la puerta a la reparación, al tikkun, la reparación de lo que comprendíamos.
Sí. Yo le doy gracias al Eterno por ese regalo. Hablando del Génesis, Geraldo, es interesante que en el libro de Jubileo se dice que en el primer día Hashem creó los ángeles. Uh-huh. Entonces, cuando el Eterno dice en el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿a qué se está refiriendo ese texto? Hagámoslo como un ángel. Muy interesante esa idea. Ahora, ¿qué es un ángel? Ahí es donde viene la pregunta. Porque nosotros pensamos en un ángel, alas, en un ser con alas, como nos presenta medio flaco, no puede ser diferentes lugares de reuniones, dependiendo de la religión que usted practique. Y todos son flaquitos, ¿verdad? Una dieta bien estricta. Cuando pensamos en ángeles, pensamos en eso. Uh-huh. Sin embargo, y esto porque tenemos una palabra griega, angelus, que se está llevando al español, ángel. Y se nos ha presentado una imagen de lo que es un ángel. Y ya tenemos un prejuicio en nuestra mente de cuando hablamos de ángel, estamos pensando en un ser con alas. Y las películas no nos ayudan mucho, porque siguen perpetuando esa idea. Pero malaj es otra cosa. La palabra malaj comparte la misma raíz de melech. Mensajero. Un mensajero que tiene dominio sobre algo que se le ha asignado. Esto es importante, porque un ángel, en el concepto hebreo que está expresado en las Sagradas Escrituras, es un mensajero de su creador que tiene dominio sobre aquello que se le ha asignado. Y cuando cumple su función regresa a la fuente. Muy cierto. Y esto es importante porque en la literatura de la época del Segundo Templo existía esa idea de donde el Eterno creó unos entes espirituales que llamamos ángeles para que estos tuvieran dominio sobre cada cosa creada con el fin de mantener el perfecto orden de la creación. Y estos ángeles de por sí expresaban un atributo, una cualidad del Creador. Esto es importante porque la implicación del nombre Elohim está relacionado a estas ideas. A las fuerzas que gobiernan. Elohim es plural y usted pensaría que Dios es plural. Sin embargo, cuando habla de crear, habla en singular. Usted está viendo que Génesis 1 está hablando de crear las leyes de la física, podríamos traducir. Muy bien. Cómo el mundo se va a mover, cómo todo va a quedar en un perfecto balance y orden. Es bien interesante, Geraldo, que la palabra Elohim no solamente se limita a la idea de un ser supremo crear, también presenta esta idea de el ser supremo ser el juez y el gobernador de ello. Y un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo. El Eterno envía a Moisés a sacar a Israel de Egipto. Y en uno de los textos se encuentra, creo que en Éxodo 7, usted puede leerlo con calma, usted va a encontrar que el Eterno le dice a Moisés, yo te asigno a ti como Elohim para Faraón. Es decir, que Moisés se convirtió en el Dios de Faraón. ¿Qué es eso? Idea confusa si pensamos que Elohim es solo Dios, solo deidad, solo. Si usted piensa que la palabra Elohim se aduce simplemente a deidad, pues entonces va a perderse. Porque ¿cómo es posible que Moisés sea Dios? La interpretación lógica de ese texto sería que Faraón tenía que adorar a Moisés. Eso se podría entender si usted piensa que la palabra Dios se limita a eso. Sin embargo, cuando entendemos que la palabra Elohim tiene diferentes ideas dentro de la palabra, usted puede comprender lo que se transmite aquí. Cuando el Eterno llama a Moisés Elohim, le está diciendo, yo te he designado a ti como juez, tú eres el que vas a juzgar al faraón. Bien interesante, y el comunicador de tus palabras va a ser ustedes juzgarán a las 12 tribus. Muy bien, ustedes serán Elohim. Vosotros sois Elohim. Muy bien, te va a encontrar en el Salmo 82 que Asaf dice que Elohim se levanta en la asamblea de los jueces. Cuando usted va al texto hebreo, la palabra Elohim. Jueces ahí es la palabra Dios. ¿Qué es esto? Dios entre dioses. ¡Es verdad! Hay muchos dioses, ¿viste? Estos son los conceptos, amigo que me escucha, que usted debe comprender y conocer de parte del pueblo del pacto para que usted pueda entender lo que está leyendo. Entonces, si dentro de la creación el Eterno asignó un mensajero, un malaj, que a la misma vez un melech, uno que domina sobre cada cosa creada, cuando el Eterno dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el humano... Cuando está diciendo el texto no está diciendo que el humano físicamente es como Dios, sino que el humano comparte naturaleza. El humano va a proyectar esos atributos divinos que se encuentran dentro de la creación, que el humano también los puede imitar. O sea, que el humano va a ser también un malaj, un melech, va a ser
va a ser el rey de la tierra, va a ser un sacerdote, va a cumplir una función, la va a cuidar, tiene un dominio. El Eterno dijo, vete, fructifícate, multiplícate, pero sojúzgala también, reina sobre los peces, reina sobre... Muy cierto, Geraldo. Y es interesante esto, Geraldo, porque de repente, para poder cerrar nuestro programa, aparece un hombre llamado Pablo de Tarso, incomprensible, como dice el autor, como dice Pedro en una de sus cartas, que sus enseñanzas, los indoctos tuercen, los inconstantes, y estos hablan de las personas que no andan en el camino de Dios firmemente. Saúl de Tarso en una de sus cartas dice algo muy interesante que valida lo que le estamos explicando, amigo. Usted podría decir, esto es algo extraño, esto no es correcto, esto es engaño. Vamos a ver qué dice Pablo. Miren lo que dice Pablo. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. La naturaleza. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas que son inexcusables. Es interesante, porque Pablo dice que a través de la creación se manifiesta lo que se puede conocer de Dios. Esto significa que no tenemos más tiempo, amigos. Les hablo Joseph. Y les hablo Gerardo. Y nos despedimos hasta la próxima semana en el programa del Hashem, del Camino de Dios.